¿Qué tal? Qué gusto estar aquí nuevamente charlando sobre el tema de la sucesión de la empresa familiar. En esta ocasión estaremos cubriendo el segundo de los dos videos que habíamos platicado en que trataríamos este tema. Y para recapitular brevemente de lo que estuvimos hablando la sesión pasada, les recuerdo que estuvimos tratando sobre la sucesión de la empresa familiar vista como un proceso. Y decíamos que este proceso se dividía en tres grandes partes. Lo que se refería al plan de sucesión, donde hablamos de cómo preparar al fundador para su retirada. Hablamos también de cómo preparar a los sucesores o al sucesor para su llegada a la empresa, para que tome las riendas, para que asuma el mando. Y comentábamos que también había una transferencia tanto de la gestión ya propiamente dicha como de la propiedad. Hasta la parte de la transferencia de la gestión es donde nos habíamos quedado en el video pasado. Y dijimos que en este segundo video estaríamos hablando sobre la transferencia de la propiedad, planificar el relevo de la propiedad. Hay un segundo aspecto que también estaremos abordando, que es preparar a la empresa. Se prepara a las personas, pero también hay que preparar a la empresa. Y por otro lado, en tercer lugar, preparar a la familia. Entonces vamos a darle continuidad al tema de planificar el relevo de la propiedad. Y la primera pregunta que nos podemos hacer sería, ¿y cuándo hacerlo? ¿Cuándo es el momento adecuado para transferir la propiedad? Ya no la gestión. La gestión ya hablamos de eso en el video anterior y comentábamos que no necesariamente coinciden en el tiempo el momento en el que transfiero la gestión con el momento en el que transfiero la propiedad. Entonces, centrémonos en la transferencia de la propiedad. ¿Cuándo son algunos de los indicadores que debo de tener en cuenta? ¿Cuáles son para saber que ya puedo transferir la propiedad? Bueno, el primero y el más lógico de suyo, de sentido común, sería pues tener asegurado mi futuro económico, tanto el mío como el de mi cónyuge y los que todavía dependan de mí económicamente. Entonces, esa parte tiene que quedar asegurada, porque nadie puede dar lo que no tiene. O sea, no puedo dar todo y quedarme luego en una situación de precariedad. Por otro lado, hay que también atender a que la expectativa de nuestros hijos para poder ser propietarios y cumplir aquel anhelo que desde chiquitos les he venido platicando de que este negocio va a ser tuyo, no se tiene que cumplir necesariamente hasta que yo me muera. Es decir, no necesariamente lo tienen que recibir vía herencia. Y nosotros como padres tenemos que también pensar en que nuestros hijos, dependiendo su edad de madurez, también el estadio de vida en el que se encuentren, pudiera hacer que ellos ya mismo tengan sus propias familias. Y entonces también ellos necesiten contar con su propio patrimonio justamente para asegurar el bienestar económico de su familia. Entonces también hay que tomar esto en consideración. Por otro lado, lo otro que recomendamos es poner en la balanza, que no son cosas diferentes, por eso digo poner en la balanza, entre lo que es una situación de un reparto igualitario y un reparto equitativo. Decimos igualdad versus equidad, que no son la misma cosa. Igual querría decir darles exactamente en la misma cantidad a todos. Es decir, si tengo un negocio familiar, dárselo, y tengo 4 hijos, darle una cuarta parte a cada uno de ese mismo negocio familiar. Ese sería un reparto igualitario. No obstante, el reparto equitativo implica una manera de pensar diferente, porque equidad significa darle a cada quien lo que cada quien se merece. Entonces, pudiera ser que a lo mejor hay hijos que pudieran tener un mayor interés, unas mayores habilidades inclusive para administrar y hacer crecer el patrimonio del negocio familiar, pero sobre todo el interés para gestionarlo, estar ahí, hacerse responsables, ser unos dueños serenos y comprometidos justamente con el cuidado y con el crecimiento de ese patrimonio que les vamos a heredar a nuestros hijos. Entonces, ese es un criterio que puedo utilizar en cuanto al negocio familiar, y probablemente quien no tuviera esas intenciones respecto de ese patrimonio, lo que pudiera proceder, y todo lo digo en una posibilidad de que pueda darse, ¿no? Porque no hay una fórmula, es decir,
No hay tampoco una ley que diga así le tienes que hacer. Simplemente lo planteo como posibilidades para todos los que me estén escuchando. Entonces, la otra forma sería que le doy, digamos, una mayor porcentaje de propiedad a los hijos que tienen un legítimo interés en el negocio y compromiso para con él, y le compenso a los otros hijos dándoles otra parte del patrimonio. Entonces eso sería equidad, ¿verdad? Eso sería ver un reparto equitativo. Por otro lado, también hay que ver cómo puede afectar en la gobernanza de la empresa el reparto de la propiedad que yo haga. Recuérdense ustedes que la sociedad va a tener o debe de tener 2 órganos de gobierno: la asamblea de accionistas, donde justamente tiene que ver qué porcentaje de propiedad tengas para que tú puedas influir en la toma de una decisión, y el consejo de administración, que si bien es cierto ahí cada consejero tiene un voto, pero normalmente en una buena práctica de gobierno corporativo, tu porcentaje accionario te daría el derecho a nombrar un determinado número de consejeros. Entonces, al final del día, la propiedad que tengas del negocio va a influir en cómo votas en la asamblea y en cuántos consejeros puedas escoger para que integren el consejo de administración de la empresa. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Pues va a depender esto de si lo voy a hacer en vida o lo voy a hacer mortis causa, es decir, lo voy a hacer como una sucesión a la muerte. Entonces puede ser, si lo voy a hacer en vida, tengo varios instrumentos legales que puedo utilizar y que vamos a hacer justamente un video nada más de ese tema. Y si lo vamos a hacer a la muerte o mortis causa, como se dice, también tenemos otros instrumentos diversos y también estaremos abordando esos en otro video. Entonces, tendríamos 2 formas de hacerlo. Puede ser en vida a través de una transferencia que puede ser de una donación, por ejemplo, que es un ejemplo que doy aquí aislado, porque en el video que haremos estaremos tratando de otras formas de transferir la propiedad en vida, y lo puedo hacer a través de una sucesión también, que también hablaremos de esos instrumentos. Hay que entender también que cuando voy a hacer la cesión no tengo que ceder todo en el mismo momento. Puedo ceder una parte, ¿no? Y quedarme con el patrimonio que yo necesito, como decía al principio, pues para poder asegurar mi bienestar económico y el de mis dependientes. Y por otro lado también tengo que tomar en cuenta que la propiedad tiene 3 características. La propiedad completa con sus 3 características se considera el dominio pleno o la propiedad plena, que son la propiedad, digamos, la nuda propiedad, que es el derecho de abusar de la cosa, de enajenarla, de destruirla, de regalarla. Tengo el derecho a los frutos, que es el derecho a quedarme con las rentas, con los intereses, con los dividendos, y el derecho de uso, es decir, el que yo utilice la cosa, que yo la use. Entonces, estas 3 características de la propiedad, cuando están reunidas juntas, se considera la propiedad plena. Quiere decir esto que entonces yo puedo separar las características de la propiedad y entonces darle una parte a mis descendientes y yo quedarme con otra parte. Insisto, esto lo estaré abordando con mayor detenimiento en otro video específico sobre este tema. Y esta imagen, miren, es muy reveladora. Esta imagen estamos poniendo la carreta enfrente del caballo. Y lo que estamos diciendo aquí es una advertencia en que tengamos cuidado en que no debemos de poner la carreta enfrente del caballo. Es decir, no podemos primero poner los temas fiscales antes que lo que es el deseo de la persona que va a llevar a cabo la sucesión. Entonces, y debo decir que ciertamente en muchas ocasiones llegan buscándonos a nosotros las familias o las personas que van a hacer su proyecto de sucesión, llegan buscándonos cómo y preguntándonos cómo le pueden hacer para llevar a cabo su sucesión de una manera en que tenga el impacto fiscal menos gravoso. Y lo que yo les digo, bueno, primero dime qué es lo que quieres hacer, cuándo lo quieres hacer, cómo lo quieres hacer, con quién lo quieres hacer. O sea, quiero entenderte qué es lo que quiere suceder, a quién, cuánto y cómo, si vas a poner condiciones o no. Todo eso lo necesito entender y después vamos a ver eso, qué consecuencias fiscales tiene. Y después vamos a ver
cómo podemos hacer un plan inteligente para poder optimizar las cargas fiscales. Pero no es al revés, no es poniendo un plan fiscal por delante y que ese defina cuál va a ser mi plan de sucesión. Eso sería pues poner, como decimos, la carreta la carreta enfrente del caballo. Bien, con eso cierro el tema de la propiedad, y aquí en este video la intención es simplemente esbozarlo muy breve, porque de hecho estaremos haciendo 3 videos, un video en el que voy a hablar de cuáles son las reflexiones que se tienen que hacer para pensar en la sucesión. Luego vamos a hablar de cuáles son las herramientas que se pueden utilizar para transferir en vida, y luego vamos a hablar de las herramientas que se pueden utilizar para transferir a la muerte. Decíamos que el proceso de la sucesión tenía 3 etapas. El primero, decíamos, era justamente preparar el tema de la sucesión, y hablábamos de preparar al sucedido, al sucesor, y hacer el plan de sucesión de la gestión y de la propiedad. Bueno, ese tema justamente es el que acabamos de terminar. El proceso tiene otras 2 etapas, que es preparar a la empresa. Y preparar a la empresa va a implicar que yo involucre de una vez a mis hijos, que ya van a ser los futuros propietarios, quizás también los futuros gestores de la empresa, a que juntos hagamos, obviamente también con el resto del equipo que debe estar involucrado, hagamos un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ya que nuestros hijos se involucren en esa parte del proceso. Después involucrarlos también en que preparemos conjuntamente la misión, la visión y los valores empresariales. Y por último, derivado del análisis FODA y derivado de la misión y visión que tengamos, pues también se debe de hacer un plan estratégico donde también se prepara con un equipo, pero vamos a traer a nuestros hijos ya a que sean parte de los integrantes de ese equipo que nos van a ayudar a preparar el plan estratégico. ¿Por qué es importante involucrar a nuestros hijos en esta parte de la planeación a nivel de la empresa? Porque justamente por los tiempos, ellos ya van a ser los responsables de la implementación. A ellos les va a tocar ya hacerse cargo de implementar o vigilar o colaborar, depende del nivel que tengan, ¿verdad? Porque a lo mejor son muy jóvenes o a lo mejor no están en el área que compete, pero pues ya van a estar involucrados, digamos, en el proceso de implementación de este plan estratégico, de su revisión periódica y de sus adecuaciones también que se tienen que hacer en el tiempo. Luego, si ya voy a meter a mis hijos en el tema de la gestión y en el tema sobre todo de la propiedad, debo de aprovechar también de una vez para actualizar la estructura, digamos, de la empresa en cuanto a sus órganos de gobierno. Ver si tengo las reglas claras de cómo funciona la asamblea de accionistas, y si no, pues diseñarlas, adecuarlas o modificar las que tengo. Y lo mismo en cuanto al consejo de administración, crearlo si es que no lo tengo y hacerle su reglamento operativo y evidentemente implementar su puesta en marcha, es decir, calendarizar las reuniones, hacer las agendas, llevarlas a cabo, y que mis hijos ya sean parte de todo todo este intríngulis que vamos a hacer de gobernanza en la empresa. Por otro lado, hay que aprovechar también para profesionalizar la dirección y los órganos de gobierno. Entonces habrá que pensar en que para profesionalizar la dirección no necesariamente tengo que forzosamente completar todos los puestos únicamente con miembros familiares. De hecho, eso sería un error y sería mandar un mensaje no adecuado al resto de los elementos que tengo en la empresa, y digamos elementos en posiciones aspirando a la alta dirección, porque los voy a desincentivar. Si meto a puras familiares, ellos van a decir, ok, pues me estoy dando cuenta que para poder aquí yo aspirar a llegar a una posición de alta dirección, pues tengo que tener el apellido de la familia. De otra manera, pues va a estar difícil que yo pueda escalar en el organigrama de la empresa. Entonces, aquí pensar en, cuando hablamos de profesionalizar la dirección, en traer talento externo, buscar ese talento externo y traérnoslo a colaborar a la empresa. Por otro lado, profesionalizar el gobierno, y de esto ya lo acabo de mencionar un poquito en la lámina anterior, es decir, que funcione verdaderamente la asamblea para los temas que tiene que tratar
con la orden del día que debe de tener, con el protocolo que debe de llevar a cabo, ponerlo esto en práctica y que no sea unas decisiones otra vez que dependen del emperador, del fundador de la empresa, sino que ya están tomadas en asamblea con el resto de los accionistas. Y lo mismo diríamos para el consejo de administración, que tenga su reglamento, que verdaderamente se junten, que se lleve a cabo, se agote la orden del día, se tomen las notas, se levanten las minutas, se mande para revisión y aprobación, pues todo lo que implica un funcionamiento profesional de un órgano de gobierno como es el Consejo de Administración, y también decíamos la Asamblea de Accionistas, ¿no? Algo muy importante que tenemos que evitar es no caigamos ni en la endogamia ni en el nepotismo. ¿Cuál es la endogamia? El cerrarme a incorporar a talento externo, es decir, personas ajenas a la familia, personas que no son familiares. No caigamos en eso, porque ya decía, estoy mandando un mensaje muy malo para el resto de los colaboradores que tenemos en la empresa. Y segundo, no caigamos en el nepotismo, es decir, tener una preferencia desmedida por los miembros de la familia, que sabemos que aunque ese es un término que se utiliza normalmente en temas de posiciones de gobierno político, ciertamente también lo vemos en las empresas. Lo otro es que hay que establecer las estructuras de gobierno y dirección de las que ya les hablaba. Y aquí, aunque ya lo platiqué brevemente, lo quiero esbozar desde lo que son los 3 círculos del modelo de John Davis y de Thiagory. Por un lado, acuérdense que tenemos un círculo que es la empresa, la propiedad y la familia. Entonces, crear los órganos de gobierno que nos ayuden a regir en esas 3 áreas o en esos 3 círculos que nos explica ese modelo. Entonces, por un lado, la asamblea familiar, que tiene que ver con la propiedad de la empresa. La asamblea familiar tiene que ver con la familia, obviamente. El consejo familiar, que tiene que ver también con la familia, y que hablaré en un tema que manejaremos que se llamará el gobierno corporativo en las empresas familiares. Hablaré de todos estos órganos un poquito más a detalle. Luego, en la parte de la propiedad tendremos la asamblea de accionistas, que son los dueños de la empresa, los accionistas, que evidentemente son el órgano de gobierno más alto de la empresa, pero pues son los propietarios, ¿no? Tenemos luego el consejo de administración, que también tiene que ver con la empresa y que no necesariamente tienen que ser dueños los que estén en el consejo de administración, normalmente lo son, pero también tenemos consejeros no necesariamente dueños. Y tenemos el equipo directivo ya en la parte muy operativa de la empresa. Pues crear estos órganos que tienen que ver pues con la empresa, con la propiedad y con la familia. Por otro lado, decíamos como tercera fase, hay que preparar a la familia. Y preparar a la familia va a implicar algunos compromisos de parte del fundador. Pues le va a tener que dedicar más tiempo a hacer estos temas de planeación, de implementación conjuntamente con los miembros de la familia. Entonces, a veces habrá trabajos que ustedes y yo los hacemos solos porque los terminamos más rápido, porque ya tenemos la idea, la desarrollamos inclusive antes de ponernos en el teclado, y pues prácticamente cuando estamos en el teclado estamos bajando las ideas muy rápidas, y a veces involucrar a otros pues lleva un poco más de tiempo. Pero esto es muy necesario. En este proyecto hay que involucrar 100% a la familia, y pues esto va a implicar dedicarle más tiempo, tenerles paciencia y tener este proceso de acompañamiento con ellos. Hay que crear las estructuras de las que ya hablaba, el consejo familiar para tomar decisiones en temas que tienen que ver eminentemente con la familia, y de lo cual ya hemos platicado en otros videos que están aquí en el canal de YouTube, y también crear la asamblea familiar, lo cual también ya hemos abordado previamente. Por otro lado, aquí hay que potenciar y favorecer la comunicación intrafamiliar. Entonces hay que tener mucho cuidado en dar las cosas por sobreentendidas y que haya una muy buena comunicación, sobre todo porque va a ser una fase muy importante de aclarar las expectativas del resto de los miembros de la familia. Hay que buscar cohesionar a la familia, alinear sus expectativas, es decir,
yo pensaba que yo iba a tener derecho a esto, yo pensaba que a mí me iba a tocar esto o aquello. Hay que alinear esas expectativas, escuchar qué expectativas tenían y luego alinearlas. ¿Cómo se alinea esto? A través de un instrumento que se denomina protocolo familiar. Entonces, a través del protocolo familiar, alinear las expectativas. Y por otro lado, tener en cuenta lo que se busca que se consiga con la familia. ¿Qué es lo que buscamos conseguir con la familia? Por un lado, que la familia afronte este proceso con un espíritu abierto y un espíritu de generosidad. Entonces, que haya esa apertura, que de hecho se da cuando estamos en este proceso y estamos hablando de temas que antes pudieran haber parecido tabús, que luego uno dice, no, pues es que no se mezcla el agua y el aceite, es decir, no se mezcla el afecto y el dinero. Claro que sí, son temas que abordados en el lugar correcto y con el lenguaje adecuado y con la metodología y el acompañamiento adecuado se pueden llevar a cabo sin mayor problema. Entonces, buscar que la familia lleve a cabo todo este proceso de una manera abierta y generosa. Por otro lado, también buscar que la familia siempre esté presente. Es muy importante que esté presente en todo el proceso y abierta al diálogo. Y sobre todo, que entiendan algo, que no se trata de que hay un vencedor y hay unos vencidos. Entonces no estamos hablando de vencidos y de un vencedor, que esto también lo entiendan muy bien. Muy rápidamente, el protocolo familiar, aunque lo hemos hablado en otros videos, para los que están viendo específicamente este video, el protocolo familiar es un instrumento que nos va a servir para establecer ciertas políticas familiares, políticas de empresa, políticas de gobierno y políticas, digamos, de liquidez y para evitar conflictos de intereses. ¿Cuál sería una estructura básica, miren ustedes, del protocolo familiar? Bueno, normalmente empieza con un preámbulo, luego decimos quiénes son los miembros que integran el grupo familiar, después se incluye típicamente una breve historia de la empresa, aunque también se puede formar un comité historiador y hacer por separado un álbum de la historia de la empresa con fotos, entrevistas, inclusive videos y empastarlo como un libro, que puede ser un libro físico o digital. De hecho, hay empresas que se dedican a esos trabajos y que quede como un legado histórico para el resto de los jóvenes familiares que luego no llegaron inclusive a conocer al fundador, ¿verdad? Bueno, normalmente como ese es un trabajo que probablemente ocupe una prioridad no del más alto nivel, por eso es que de una vez en el protocolo ya incluimos una breve historia familiar. Luego incluimos un capítulo de definiciones porque va a haber una serie de términos que se van a estar repitiendo a lo largo del protocolo, como por ejemplo rama familiar, cabeza de rama familiar, fundador, etc. Entonces, para no estar explicando cada vez qué significan esos términos, incluimos un título de puras definiciones. Y luego ya vienen las normas de actuación. Y esto se divide en varios capítulos. Está el tema, el capítulo de lo que es el ámbito, naturaleza y los principios que van a regir el protocolo familiar. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? ¿A qué personas se aplica y a qué empresas y sobre qué activos se aplica? Lo que es el ámbito subjetivo y el ámbito objetivo. Por otro lado, ¿qué naturaleza tiene desde el punto legal, contractual, obligacional este documento que vamos a firmar? ¿Cuáles son los valores de la familia? Es otro de los artículos que se incluye. En temas de gobierno y dirección hablamos de cómo se va a regir la gobernanza de la empresa, cómo se va a regir la gobernanza de la familia y la gestión de la empresa familiar. Entonces, se habla de los órganos, quiénes los integran, cómo funcionan, cada cuándo se juntan, qué temas ven, cómo se toman las decisiones, por la votación, pues. Entonces, ahí hablamos para la familia del consejo familiar, podemos hablar de una asamblea familiar. Para el negocio hablamos de la asamblea de accionistas, hablamos del consejo de administración. Si hay activos en copropiedad, que no es la empresa familiar en sí, sino que son activos que tiene la familia fuera del negocio, como por ejemplo un rancho, una embarcación, una aeronave, una casa de recreo, todo esto que puede ser una copropiedad del día de mañana de los descendientes, se puede también tomar decisiones respecto de esta propiedad que se tiene de forma mancomunada a través de un órgano que denominamos
el consejo patrimonial familiar. Y luego hablamos de lo que es el equipo directivo y cuál es la diferencia entre el rol y funciones que tiene el equipo directivo en relación con los órganos de gobernanza, que esto es algo que para los que nos dedicamos a estos temas de gobierno corporativo los tenemos muy claros, pero no necesariamente las familias tienen muy claras cuál es la línea entre gobernanza y la línea de gestión. Luego viene todo lo que es el tema del trabajo y formación de los descendientes, ¿no? De los jóvenes de la familia. Cuáles son las condiciones para poder tener acceso a trabajar en la empresa, cuáles van a ser sus condiciones laborales, cómo se les va a formar, cómo se les va a dar orientación. Está todo el tema de los derechos económicos, cuál es la política para distribución de dividendos, cuál es la política para reinversión de utilidades, cómo se evalúan las acciones, si tengo o no tengo el derecho a retirarme de la empresa y en su caso vender las acciones, y si se puede existir la posibilidad de que haya terceros ajenos a la familia que puedan entrar como propietarios de la empresa familiar. Está también toda la parte de la conducta empresarial y el compromiso social. ¿Cuál es el compromiso que tenemos de la empresa con respecto a todos nuestros stakeholders, proveedores, clientes, accionistas, gobierno, sociedad en general, todos nuestros stakeholders? Por otro lado, nuestro compromiso de cuidar el medio ambiente, si somos una empresa o una industria verde. Está el tema de la responsabilidad social, cómo ayudamos a los que menos tienen, y hay quienes van más allá y no nada más tienen un presupuesto de apoyo en temas de filantropía, sino que además crean su propia fundación. Entonces también podemos tener el tema de la fundación privada. Luego está lo que serían las relaciones y los límites entre empresa y familia, lo que puede implicar el tema de conflicto de intereses. Las reglas de si puedo y cómo es que puedo, en caso de que sí, usar personal y activos de la empresa para fines personales. El cómo se van a cuidar, manejar y utilizar las marcas, emblemas y otros temas de intangibles o de propiedad intelectual que tenga la empresa. El si puedo o no llevar negocios personales dentro de la empresa familiar. El no competir con la empresa familiar y en qué características puedo ser proveedor o cliente de la empresa familiar. Luego, cómo la empresa familiar va a apoyar iniciativas emprendedoras del resto de los miembros de la familia. Y si se puede o no se puede y en qué condiciones, en caso de que sí, se pueden llevar a cabo préstamos a los miembros de la familia. Y al final incluimos unas cláusulas de orden. ¿Cuál es la estructura jurídica? ¿Cómo se va a interpretar el protocolo en caso de alguna confusión? ¿Cómo se van a llevar a cabo modificaciones al mismo, adecuaciones? ¿Cómo se van a adherir otras personas al protocolo? Y en su caso, ¿cómo se va a dar por terminado? Tengan en cuenta, por favor, que esta es una estructura súper básica, muy básica, nada más de 30 artículos, porque queríamos ejemplificar lo que es el protocolo familiar para quienes no han tenido la oportunidad de ver los otros videos en los que hemos hablado de ese tema. Y bueno, pues ya vendría poner manos a la obra en poner este plan de acción en práctica. Y entonces lo primero es clarificar prioridades, es decir, distinguir entre lo urgente y lo importante. Entonces, ¿qué es urgente y qué es importante? Y en el nivel de prioridades, ¿cómo lo voy a acomodar? Es decir, ¿qué va primero? Lo otro, cómo ver las cosas y aprender a que las cosas las tenemos que ver como una oportunidad en un lenguaje positivo y no como un problema en un lenguaje negativo. Fíjense cómo una situación va a depender muchas veces nuestra aproximación a esa situación o a buscar una solución a esa situación, el cómo yo la veo, con qué cristal lo veo, si lo veo como un problema o lo veo como un reto, como algo interesante, como algo que va a retar mi imaginación, mi creatividad. Y la clave, miren, la clave en este caso es para la familia, ya lo hemos dicho, comunicación, comunicación y comunicación. Y para la empresa no queda otra, es profesionalización. Pues bien, espero que haya resultado de su interés lo aquí comentado. Recuerden que este video es el complemento, es la segunda parte de un primer video, y lo que hemos abordado aquí es la visión de la sucesión de la empresa familiar como un proceso.
ver a la sucesión de la empresa familiar no como un evento aislado que se da en el tiempo, sino como todo un proceso que se planea, se prepara y se ejecuta. Pues bien, les deseo paz y bien y que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.